Hola, bienvenidos a todos. Hoy conversaré con Alberto Blanco. Como saben, es naturalista, explorador, escritor, investigador, muchísimas cosas, fotógrafo principalmente. Con él conversaremos sobre el cambio climático y la importancia de los bosques nublados. Está en un lugar espléndido, bellísimo. Quisiera estar ahí contigo, Alberto, porque Topotepuy es hermoso y es un ejemplo de un bosque nublado que tenemos en Caracas, muy cerca además de todos nosotros y que podríamos visitar. Así que gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu trabajo y ese maravilloso lugar donde estás. Hola María Eugenia, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a Vale TV. Alberto, es como evidente para muchos que el cambio climático pues, nos está afectando el día a día. Cada vez vemos más eventos violentos y con una distancia más corta. ¿Es eso así o es una percepción que tenemos? Sí, así es, María Eugenia. El cambio climático ya se está evidenciando en todas partes del planeta. Antes se evidenciaba nada más en los polos. Ahora en todas partes, y aquí en el trópico se está evidenciando mucho. Donde hay lluvia, ahora vamos a tener muchísima más lluvia. Donde hay sequía, las sequías van a ser todavía más fuertes. En las zonas de huracanes, cada vez van a haber más huracanes, van a haber más ciclones. También con los que trabajamos con fauna silvestre, vemos ya un cambio también de comportamiento en la fauna, porque estamos viendo cambios en la distribución y en pisos altitudinales de algunas especies. Especies de aves, por ejemplo, que eran de tierras bajas, las estamos viendo en tierras más altas. Entonces, esos son cambios que está produciendo el cambio climático, el calentamiento global. El planeta se está calentando. Entonces, la fauna está buscando lugares un poquito más fríos. Y en general todo se está evidenciando. Los bosques nublados donde nos encontramos ahorita, por ejemplo, además que son los bosques que más captan agua por hectárea en el mundo, bueno, se están secando por el calentamiento global. En nuestra región, ¿qué países se han visto más afectados, dirías tú, por cambios específicos en el medio ambiente? Los países más afectados por el calentamiento global son, sin duda, los países que están más cerca de los círculos polares, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de nuestro continente de América, Estados Unidos, Canadá y Alaska, todo esto. Y la parte austral, más austral del continente, la Patagonia. Y la zona más austral, la parte más sur de Argentina y Chile, en el círculo ártico. Entonces son los sitios más afectados porque son los polos que se están retrocediendo y se están derritiendo. Pero en todas partes del continente ya nos estamos viendo afectados por el cambio climático. Bueno, en este sentido, ¿qué continente piensas tú que está siendo el más afectado por los cambios climáticos o por el cambio climático? Europa está siendo muy afectado, ya que Europa han acabado con la mayoría de todos los bosques. Casi no existen bosques prístinos en Europa y el norte de Europa. Los países escandinavos, los países nórdicos,
que están en el círculo polar están siendo muy afectados por el cambio climático. Que otros países, países tropicales de Asia. La India está siendo muy fuertemente también afectado, países del sureste del Pacífico, por los monzones, las tormentas cada vez más fuertes, el aumento del nivel del mar, pero más fuertemente son los países que están muy al norte. ¿Y en Venezuela específicamente? En Venezuela específicamente no vemos un cambio todavía tan drástico y tan grande por el cambio climático. Se ve porque estamos en la franja tropical del Ecuador y bueno, no vemos los cambios tan fuertes, pero lo vemos, los científicos ya lo están notando por lo que decía antes, por el comportamiento y la distribución de la fauna y también por los regímenes de lluvia y de sequía. Cada vez las lluvias son más fuertes y cada vez la sequía es más fuerte. Eso ya se está viendo en Venezuela y en todos estos países del neotrópico, pues. ¿Cómo sientes tú o has investigado que ha afectado el cambio climático a la flora, a la fauna y también a los seres humanos? Porque, bueno, suele haber paisajes arrasados, animales desplazados, pero también el ser humano fundamentalmente ha sufrido desplazamientos. Bueno, en el ser humano nos afecta el cambio climático en nuestro día a día y nos va a seguir afectando cada día más. Por ejemplo, los que vivimos en zonas costeras, en zonas que vivimos en las orillas del mar, bueno, vamos a estar afectados porque el mar está aumentando su nivel y bueno, nos afecta en eso. El cambio climático nos va a afectar en la parte agrícola, en la parte alimenticia, nos va a afectar en la parte de salud, en la proliferación de enfermedades, en la pérdida de cosecha, en la parte económica de salud alimenticia, vamos a estar afectados todos, a largo plazo, por supuesto. Alberto, en el caso de Venezuela de nuevo, ¿en qué zonas, en qué estados, en qué regiones se ven más los efectos del cambio climático y por qué? En Venezuela no es evidente todavía los efectos del cambio climático. Vemos los efectos muy en determinados lugares, pero no es como en otros países que vemos el retroceso de los polos, el retroceso de los glaciares. Claro, aquí en Venezuela ya hemos perdido los glaciares que tenemos en Venezuela, que nos queda uno solo, pero eso ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Lo que vamos a percibir primero es la pérdida de nuestro último glaciar, que es en el pico Humboldt, en el estado Mérida. Y bueno, y las partes más altas de nuestra cordillera andina es donde primero vamos a evidenciar eso. Y repito, cada vez vamos a tener más lluvias en Venezuela, cada vez vamos a tener más sequías en Venezuela también. Este año el clima lo hemos visto muy variable en Venezuela, especialmente en los últimos meses. ¿A qué se debe? Teníamos antes una marcada estacionalidad. En toda esta parte de donde estamos, que es el neotrópico, tenemos época de lluvia y época de verano. Como lo decimos aquí, tenemos invierno y tenemos verano. Aquí ahora ya no hay una marca tan lineada como lo era antes, tan marcada. Ahorita la lluvia se puede extender más, la época de lluvia. A veces ahora estamos teniendo años totalmente secos. Este año precisamente el 2023, mucha lluvia, lluvias muy fuertes y bueno, y con los ríos creciendo mucho, pues. Siempre se habla de la importancia de los bosques nublados, pero no es algo que el común de las personas, entre las cuales me cuento, sepamos. Pero entiendo que los bosques nublados tienen un efecto importante e incluso contenedor del cambio climático. Bueno, los bosques juegan un papel vital en la regulación del clima. Absorben todo el dióxido de carbono que está en la atmósfera, que es lo que hace que el planeta se caliente.
la actividad humana, la actividad antrópica, del urbanismo, toda actividad que genera el ser humano genera gases de efecto invernadero. Y esos gases que genera el calentamiento global, esos gases de efecto invernadero son capturados por los bosques, son almacenados por la madera, por las hojas, por las raíces y por el suelo. Los bosques son sumideros de carbono, entonces son mitigadores del cambio climático. ¿Cuáles y cuántos son nuestros bosques nublados? Porque también es importante mencionarlos y, ¿por qué no?, conocerlos, porque solamente se ama lo que se conoce. Tenemos muchos bosques nublados en Venezuela, por todo el país, dispersados por todo el país. Tenemos uno de los bosques nublados más representativos del mundo, que es el bosque nublado de Rancho Grande en el Parque Nacional Henri Pittier, que es uno de los bosques nublados. Es el segundo bosque nublado más biodiverso del planeta. Y bueno, se puede decir que es el más representativo conocido en el mundo. Pero en todas partes de Venezuela tenemos bosques nublados. En toda nuestra cordillera de la costa hay bosques nublados. En los Tepuyes hay bosques nublados. En la cordillera de los Andes hay bosques nublados. En el estado Carabobo hay bosque nublado, en el estado Aragua, en el estado Miranda, en el estado Sucre, en el estado Falcón, en el estado Nueva Esparta, estado Amazonas, estado Bolívar y todos los estados andinos. Y en el estado Lara también. Alberto, con un conocimiento básico sobre el cual tú nos has ilustrado en esta conversación, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para preservar nuestros bosques nublados y ante el cambio climático? No talar, no quemar, no evitar los monocultivos, ya dejar esas prácticas de monocultivo de estar talando un bosque entero para sembrar hectáreas y hectáreas y hectáreas de cítricos. Nada más tenemos que actuar con buenas prácticas agrícolas, con prácticas agrícolas que sean amigables con el bosque y que no tengamos que talar el bosque. Entonces, bueno, sembrar árboles, porque el sembrar árboles es capturar dióxido de carbono. Entonces, mientras más árboles sembremos, estamos ayudando más a disminuir el calentamiento global. La preservación del medio ambiente, la preservación de nuestra casa común, que en nuestro caso es Venezuela, es su territorio y todo lo que hay dentro de nuestro territorio, es tarea de todos, es tarea principalmente sin duda alguna de las autoridades, pero también cada uno de nosotros los ciudadanos, con un granito de arena podemos contribuir a conocer, a difundir y a preservar nuestro maravilloso país. La flora, la fauna, en general el medio ambiente. Los invito a todos a que planten un árbol, a que planten 2 árboles, a que conserven sus bosques, a sus bosques urbanos, los bosques de sus urbanizaciones, los parques. Cuidar un árbol, bueno, depende de nuestra supervivencia de los bosques, depende totalmente de nuestra supervivencia. Alberto, muchísimas gracias por haber compartido todo tu conocimiento, la información, las experiencias
durante el programa, pero sobre todo por habernos brindado la oportunidad de, a través de ti y desde el lugar donde estás, que es maravilloso, conocer un bosque nublado que tenemos tan cerca como lo es Topotepuy. A partir de esa experiencia real, de que tú estés ahí, pues tú nos puedes contar y nos puedes entusiasmar y nos puedes motivar muchísimo más a conocer nuestra geografía, nuestros bosques, porque insisto, solamente cuando uno conoce su tierra, la ama profundamente y contribuye a preservarla. María Eugenia, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, un saludo muy cordial desde los Jardines Ecológicos Topotepuy. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad donde podamos conversar de tantos temas maravillosos como tiene tu trabajo. Amigos, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.